Cuando pensamos en la Primera Guerra Mundial, imaginamos trincheras, barro, alambre de espino y el rugido incesante de la artillería. Pero mientras millones de soldados luchaban en la superficie, una guerra mucho más silenciosa y aterradora se libraba justo debajo de sus pies. Una guerra en la oscuridad total, donde el enemigo no era solo el soldado del otro bando, sino la propia tierra que amenazaba con tragarte para siempre. Esta es la historia olvidada de la guerra subterránea, uno de los capítulos más brutales y claustrofóbicos de todo el conflicto. Hacia 1915, el frente occidental se había convertido en un punto muerto sangriento. Las líneas de trincheras se extendían por cientos de kilómetros desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. Cualquier intento de ataque frontal, de salir por encima del parapeto, significaba una muerte casi segura bajo el fuego de las ametralladoras. Los generales, desesperados por romper el estancamiento, buscaron una solución tan antigua como la propia guerra de asedios, pero llevada a una escala industrial y aterradora: atacar desde abajo. Así nacieron las compañías de tuneladores, unidades especializadas formadas por mineros de carbón, ingenieros de alcantarillado y obreros de la construcción, hombres que conocían la tierra y no le temían, o al menos eso creían. Su misión era excavar túneles, a veces de cientos de metros de largo, bajo la tierra de nadie, hasta llegar directamente debajo de las trincheras enemigas. El objetivo: colocar cargas explosivas masivas y, literalmente, volar al enemigo por los aires. Imaginen la escena. Un grupo de hombres desciende por un pozo estrecho, a menudo de apenas 1 metro de ancho, hacia la oscuridad absoluta. Con solo la luz de una vela o una lámpara de aceite, comienzan a cavar. El aire es espeso, húmedo y viciado, cargado del olor a tierra mojada, sudor y miedo. Trabajan en turnos de 6 a 8 horas, en un silencio casi total. No pueden usar picos y palas convencionales, ya que el ruido alertaría al enemigo que está a solo unos metros por encima, o quizás cavando hacia ellos desde el lado contrario. En su lugar, utilizaban herramientas especializadas, como una especie de bayoneta corta para raspar la tierra con cuidado. La tierra extraída se metía en sacos de arena y se pasaba de mano en mano a lo largo del túnel hasta la superficie, donde se dispersaba discretamente para no delatar la operación. El progreso era increíblemente lento, a veces solo unos pocos metros por día. El peligro era constante y venía de todas partes. El principal enemigo era la propia tierra. Un derrumbe podía ocurrir en cualquier momento, sepultando a los hombres vivos en una tumba de barro y oscuridad de la que no había escapatoria. El agua subterránea podía inundar los túneles en cuestión de minutos. Y luego estaban los gases mortales, como el monóxido de carbono, que se acumulaban en estos espacios sin ventilación. Los tuneladores solían llevar consigo pequeños animales, como canarios o ratones, en jaulas. Si el animal moría, era la señal de que el aire era tóxico y debían evacuar de inmediato. Pero el mayor terror era el enemigo humano, porque mientras un bando cavaba, el otro escuchaba. Ambos ejércitos desarrollaron unidades de escucha subterránea, soldados especializados a menudo con experiencia como geólogos o ingenieros de sonido pasaban horas inmóviles en la oscuridad con estetoscopios primitivos o dispositivos de escucha llamados geófonos pegados a las paredes del túnel, tratando de captar el más mínimo sonido de un pico enemigo. Si detectaban un túnel rival, comenzaba una guerra dentro de la guerra. La estrategia más común era cavar un contratúnel para interceptar al enemigo. A veces lograban llegar al túnel contrario y se producían enfrentamientos feroces en la oscuridad total. Peleas a muerte con pistolas, cuchillos, palas y hasta a puñetazos en un espacio donde apenas podías moverte. Otras veces, simplemente se colocaba una pequeña carga explosiva llamada camouflet, diseñada no para crear un cráter, sino para colapsar el túnel enemigo y enterrar vivos a sus ocupantes.
Era una decisión brutal, matar o ser matado, sabiendo que tú mismo podrías quedar atrapado en el derrumbe. Para los soldados en las trincheras de la superficie, la guerra subterránea era una fuente de terror psicológico constante. Imagina intentar dormir, comer o simplemente existir, sabiendo que en cualquier momento el suelo bajo tus pies podría estallar sin previo aviso. La tensión era insoportable. Los soldados describían cómo sentían vibraciones extrañas, cómo escuchaban ruidos sordos que venían de las profundidades, sin saber si era su imaginación o si realmente había hombres cavando para matarlos. La moral se desplomaba. El suelo, el único lugar que parecía seguro, se había convertido en un arma. El clímax de esta guerra subterránea llegó el 7 de junio de 1917, en la batalla de Messines, en Bélgica. Durante más de un año, los tuneladores británicos habían cavado una red de 22 túneles bajo las posiciones alemanas. Al final de estos túneles, colocaron 19 minas gigantes, con un total de más de 450 toneladas de explosivo amonal. Al amanecer, a las 3:10 de la madrugada, las minas fueron detonadas simultáneamente. La explosión fue la más grande creada por el hombre hasta ese momento, tan potente que se escuchó en Londres, a más de 200 kilómetros de distancia. El suelo se levantó en una serie de volcanes de tierra y fuego. Trincheras, búnkeres y fortificaciones alemanas desaparecieron en un instante. Se estima que murieron alrededor de 10.000 soldados alemanes en la explosión inicial, muchos de ellos simplemente vaporizados o enterrados bajo toneladas de escombros. Los cráteres que dejaron estas explosiones eran enormes, algunos de más de 80 metros de diámetro y 20 de profundidad. Hoy, más de 100 años después, estos cráteres todavía marcan el paisaje de Flandes, cicatrices permanentes de la brutalidad de esta guerra oculta. A pesar de su éxito táctico en lugares como Messines, la guerra de túneles demostró ser demasiado costosa, lenta e inhumana para ser sostenible. A medida que la guerra evolucionó con la llegada de tanques más efectivos y nuevas tácticas de infantería, la minería ofensiva a gran escala fue abandonada. Los hombres que lucharon y sobrevivieron a esta guerra en las profundidades quedaron marcados para siempre, no solo por las heridas físicas, sino por las cicatrices psicológicas, la claustrofobia, el estrés postraumático y los recuerdos de estar atrapado en la oscuridad, los persiguieron por el resto de sus vidas. Muchos de sus compañeros nunca salieron de aquellos túneles. Sus cuerpos permanecen enterrados hasta el día de hoy en tumbas anónimas bajo los campos de Europa. La guerra subterránea fue una faceta de la Primera Guerra Mundial que a menudo se pasa por alto. Una historia enterrada en el tiempo nos recuerda la increíble capacidad humana para la innovación destructiva y la resistencia en las condiciones más extremas imaginables. Fue la guerra que nadie veía, librada en el silencio y la oscuridad, donde el propio planeta se convirtió en el campo de batalla y en la tumba final para miles de soldados. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la historia. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.